Vamos a resolver el ejercicio 1 de la práctica 2 de física. Nos dice, el bloque M2 se encuentra sobre una superficie sin fricción, por lo tanto no vamos a emplear en este caso la fuerza de rozamiento. Y es al lado hacia la derecha, es importante tomar en cuenta esa dirección, con una fuerza de F1 igual 100 newton, calcular la fuerza necesaria F2 para mantener el bloque en reposo. En el sector de los datos vamos a empezar a anotar, por ejemplo, este primer dato, fuerza 1 igual 100 newtons. Por lo tanto, vamos a anotar de esta manera. Fuerza 1, esto va a ser igual a 100 newtons. Ya. Luego nos dice el ejercicio calcular la fuerza necesaria F2. Por lo tanto, la fuerza que se llama en este caso F2 es lo que debemos calcular. Esa es la interrogante. Para que el objeto o el bloque se mantenga en reposo. Serían todos nuestros datos. Vamos a verificar lo que nos indica por acá el sistema internacional. En este sector tenemos al sistema internacional y vamos a verificar las unidades de medida. En este caso, todas las fuerzas deben ser medidas en newtons. En nuestro caso tenemos dos fuerzas. La primera fuerza ya está en newtons. La segunda fuerza, F2, también debería ser en newtons. No tengo el resultado, enseguida lo vamos a obtener. Una vez que lo obtengamos, la unidad de medida tendría que ser en newton. De esta manera estamos homogeneizando las unidades al sistema internacional. Son los únicos datos que tenemos. Vamos a irnos a la parte del gráfico. En el gráfico nos menciona que tenemos un objeto, un bloque, en este caso M2. Aquí tengo el bloque, este sería el bloque M2. Luego nos indica que se encuentra sobre una superficie sin fricción. Es al lado hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto, voy a graficar la fuerza hacia la derecha, asumiendo que la derecha sería en esa dirección. Esta sería la derecha. Por lo tanto, esto sería la fuerza F1, ¿no? Con la que se le va a jalar hacia la derecha. Pero nos pide calcular una fuerza F2 que va a mantener a este bloque en reposo. Por lo tanto, esta fuerza F2 debería estar en sentido contrario. Por lo tanto, vamos a dibujar en esta dirección. Por ahí, ¿no? Por lo tanto, esto de acá representaría la fuerza 2 es la que debemos calcular. Aparte de esas dos fuerzas, también tendríamos la fuerza del peso, ¿ya? En este caso sería verticalmente hacia abajo. Tendríamos esta fuerza que se llamaría el peso. Lo vamos a anotar por acá, ¿no? Este sería el peso. Luego tendríamos otra fuerza que sería la normal, perpendicular a la superficie. Esta sería la fuerza llamada normal, midiendo aquí 90 grados porque es perpendicular a la superficie. No hay fuerza de rozamiento, no lo vamos a dibujar. Tampoco existe la fuerza de rozamiento ni la tensión, ¿no? Eso no lo vamos a dibujar. Una vez que hemos graficado nuestro esquema, vamos a pasar esas fuerzas a nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos, en este caso tendríamos por acá el sistema de ejes cartesianos. Sí. Tenemos acá el sistema de ejes cartesianos. Este sería el eje Y, ¿ya? Y este sería el eje X. Vamos a realizar, por lo tanto, en este sector el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Para esto necesitamos al bloque, al objeto. Aquí yo tengo un objeto. Este objeto es el que vamos a utilizar. Este objeto va a representar a nuestro bloque. Voy a tratar de que tenga más o menos la misma forma por ahí. Entonces, esto lo ubicamos por acá. Ese sería nuestro bloque. Todas las fuerzas que habríamos dibujado en esta primera parte las voy a trasladar a nuestro diagrama de cuerpo libre. Empezaremos por la fuerza del peso. Entonces, agarramos la fuerza y lo llevamos acá, ¿no? Luego voy a agarrar la fuerza F1 con la misma idea. Luego vamos a agarrar lo que es la normal con la misma idea. En este caso voy a reducir un poco la normal para que se pueda ver mejor, ¿no? Por ahí más o menos. Y luego voy a agarrar finalmente esta fuerza F2 en esta dirección. Todas las fuerzas que habíamos dibujado lo estoy pasando a nuestro diagrama de cuerpo libre. Una vez que tengamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a pasar a lo que es la resolución. En la resolución vamos a elegir, tenemos a un costado un formulario en el cual puedo elegir las fórmulas. Por ejemplo, en este caso me pide calcular la fuerza F2. Si nos fijamos en nuestro diagrama de cuerpo libre, aquí está la fuerza F2, que eso está con color rojo. Está ubicada en el eje X. Por lo tanto, voy a emplear esta fórmula,
La primera, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Voy a copiar esa primera fórmula. Nos dice lo siguiente, ¿no? Sumatoria, se nota así, de fuerzas en el eje X, esto es igual a 0, ¿no? He copiado la primera fórmula. Este término nos dice, debo sumar todas las fuerzas que están en el eje X y va a ser igual el resultado a 0, ¿no? Por lo tanto, al sumar todas las fuerzas que están en el eje X, me fijo en mi diagrama de cuerpo libre, solo tengo dos fuerzas, F1 y F2. Por lo tanto, vamos a anotar de esta manera, ¿no? Tendríamos F1 y también tendríamos F2. Solo tenemos esas dos fuerzas. Ahora, vamos a ver los signos. Si nos fijamos bien en nuestro diagrama de cuerpo libre, F1 está apuntando hacia el lado positivo. Por lo tanto, F1 tiene el signo de positivo. F2, que está por acá, estaría apuntando hacia el lado negativo de nuestro sistema de ejes cartesianos. Por lo tanto, F2 tiene signo negativo. Ya tengo los signos de las dos fuerzas. Voy a despejar en este caso F2, que es lo que nos pide. Aquí vamos a aplicar álgebra para poder realizar este proceso. Es decir, esta fuerza 2 negativo pasa al otro miembro de la ecuación a sumar. Por lo tanto, tendríamos fuerza F1 igual, y aquí tendríamos la fuerza 2 positivo, ¿no? Damos la vuelta a esta ecuación, es posible realizar eso. Decimos entonces que fuerza F2 va a ser igual a fuerza 1, ¿no? Ahora voy a reemplazar los datos, los debo tener todos. F2, esto es igual a F1. F1, según nuestros datos, es igual a 100. Por lo tanto, vamos a hacer ese reemplazo. F1 vale 100. Y finalmente ponemos la unidad de medida. Por lo tanto, ya habríamos concluido, ¿no? El resultado que nos pedía de fuerza 2 ya lo tenemos calculado. Es igual a 100 newtons.